Estimado, reciban un cordial saludo de mi parte. Sepan ustedes que es un placer estar aquí y un honor que ustedes estén. Yo les voy a hablar de ambientes mareales, de planicies mareales, de marismas. Eh, ¿Cómo presento mi pantalla? Aquí está ya. Ya abajo, acuérdate en la bandita blanca, mostrar mi pantalla, una ventana. En Ya, una ventana le das enter a la presentación y le das compartir. La tienes que tener eso, ya abierta está. ¿en qué? Ya, En PowerPoint. PowerPoint. Sí. Entonces ahí se están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Ya. Ahí Ya lo está. ve. Sí, está Par de perfecto. planetas. Listo. Perfecto. Bueno, mi presentación se titula Introducción a la sedimentología en un plano de marea. Entonces aquí en la carátula pongo a la Tierra y a la Luna y a su órbita, y eso es lo que va a mover todo este sistema de mareas. Eh, Continuemos. Todo lo que les voy a contar se comenzó a estudiar desde que un señor muy famoso que se llama Newton se decidió sentar a los pies de un árbol y le cayó una manzana en la cabeza. Entonces él se dio cuenta que la Tierra atraía a esta manzana, y eso le llamó gravedad y hizo un montón de fama con sus leyes. Entonces, la Tierra atrae otros cuerpos, los cuerpos se atraen. Eh, Laplace es el señor que está ahí abajo en la foto, aquí. Él lo que hizo fue desarrollar todas las ecuaciones diferenciales, y con eso se pudieron generar modelos del movimiento de fluidos. Entonces, combinando la ley de gravedad de Newton con las ecuaciones de Laplace, la gente comenzó a estudiar las mareas. Y desarrolló esta parte de lo que les voy a contar, que se llama la teoría de equilibrio mareal. Los trabajos más recientes en física y en matemática sobre esto, que se aplican a la geología directamente, a la sedimentología, son expuestos por Kevail y Conjure en el 2006 y en el 2019. Son muy buenas lecturas. Pues bien, todo lo que hizo Newton con su teoría de la atracción, de la atracción entre cuerpos también fue estudiada por Einstein, y él propone que un cuerpo deforma el espacio que le rodea. Entonces, la gravedad es eso, el espacio deformado a través de las masas. Entonces, en función de eso se estudia todo, se realizan cálculos físicos y matemáticos sobre este tema. Eh, con esta figura lo que quiero indicar, con esta figura de la derecha, es cómo funcionan estas leyes de atracción entre cuerpos celestes, entre planetas. El Sol atrae a la Tierra y la Tierra atrae a la Luna. En este sistema, primero es un sistema cerrado, o bueno, para el estudio de este equilibrio mareal lo consideran un sistema cerrado. Y solo desarrollan ecuaciones o solo hacen los cálculos para estos tres planetas, pero habría que considerar también la presencia de los demás cuerpos celestes alrededor de ellos. Pero esto es muy difícil y por eso no lo traspapelan a esta teoría. Aquí básicamente la teoría de la gravedad te dice eh, que tu cuerpo es atraído por el centro de la masa. Entonces, cuando el Sol, la Tierra y la Luna están eh, alineados, las fuerzas de atracción son mucho más grandes, se multiplican, se amplían. Estas fuerzas no están alineadas, sino que están perpendiculares unas a otras, estas fuerzas disminuyen. Entonces, todo esto del estudio de las mareas, en física y en matemáticas es explicado de esta forma. Ahora, ¿qué pasa con la parte que no es sólida en la Tierra, con los fluidos? Estos por la atracción de gravedad del planeta son atraídos a la Tierra, pero también son atraídos hacia el Sol y hacia la Luna. Entonces, estos cuerpos, como son plásticos, como son fluidos, alineados el Sol, la Tierra y la Luna, estos cuerpos
naturalmente forman como una elipse. Mientras que cuando estas fuerzas están perpendiculares, también forman la elipse, pero la elipse no es tan amplia como cuando están alineados. A esos dos conceptos les llaman mareas vivas y mareas muertas. Las mareas vivas son cuando todas estas fuerzas se amplifican. Eso ocurre cuando los tres cuerpos están alineados. Cuando no están alineados, en cualquier otro caso, se llaman mareas muertas o producen mareas muertas. También hay que considerar que la Tierra gira alrededor de su propio eje. Entonces, el tiempo en el que se demora la Tierra en girar, en dar una vuelta alrededor de su eje y están en funcionamiento estas fuerzas se llama el día mareal o el tidal day. Este día es diferente al día normal, al de rotación, y dura un poquito más, casi una hora más, 24,50 minutos. Ya. Siguiendo en esta explicación, eh, los físicos y los matemáticos también definieron eh, cuándo eh, o sea, les dieron nombres a estas distancias, porque en realidad lo que te dice la fuerza de atracción es que mientras más materia tengas, más grande será tu fuerza de gravedad. Esto podemos ver aquí en esta figura, en la primera figura. El Sol es mucho más grande que la Tierra y produce una fuerza de atracción mucho más grande. Eh, la Tierra es más grande que la Luna y ejerce una fuerza de atracción mucho más grande. Entonces, la fuerza de atracción es directamente proporcional a la masa, pero es inversamente proporcional a la distancia que separa estos cuerpos. Por eso los fluidos se quedan aquí en la Tierra y no se van ni a la Luna ni al Sol. Con esto de las mareas vivas y las mareas muertas, ocasionan estos cambios en la variabilidad costera de los fluidos. En un ciclo de marea, bueno, aquí tengo estas dos fotografías. Esto se produce en un régimen bajo y esto en un régimen alto de mareas. Entonces, eso es la propiedad o la característica física que nos permite el estudio en sedimentología de estos depósitos. Eh, que estos depósitos suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan y lo hacen de manera cíclica, rítmica. Entonces, en este sistema Sol, Tierra, Luna, cuando están alineados eh, y la Tierra está al otro lado del Sol, y la Luna está al otro lado del Sol y la Tierra en el centro, la Luna está en estado de luna llena. Cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol, está en luna nueva. Cuando la Luna se encuentra al, al oeste de la Tierra es el primer cuarto menguante y en el tercer cuarto menguante es el opuesto. Entonces, este es un concepto bien chévere de entender, porque según esto definen los ciclos de alta marea o de baja marea. Eh, un ciclo desde luna llena al tercer menguante pierden naturalmente, si observamos la energía. ¿Sí se acuerdan que aquí les dije que la energía se incrementaba cuando estaban paralelas? Cuando están perpendiculares, la energía va a decaer y esta energía, este decaimiento de la energía, desde un punto alto a un punto bajo de energía, es un ciclo de marea viva, de marea alta. Y la marea baja, en cambio, es cuando va desde el punto de menor energía al punto de mayor energía. Esto lo que ocasiona es esto, inundaciones de estos sistemas eh, con el incremento del volumen de agua que puede llegar hasta estos sistemas. Y a mayor volumen, mayor capacidad de transporte y mayor capacidad de depósito. Entonces, estas mareas altas y bajas ocurren cada 6 horas y en un día mareal ocurren dos mareas altas y dos mareas bajas. Entonces, este es otro ejemplo de esto que les digo. Esta fotografía es de la bahía de Huilapa, en Estados Unidos. Entonces, en este punto nos, nos indica qué depósitos va dejando estos ciclos mareales. Entonces, en la figura B nosotros tenemos una inundación de este sistema
ecosistema, mientras que esto ocurre en una marea viva, mientras que en las mareas muertas tenemos que el nivel de agua decrece. Entonces, estos ciclos de subida y bajada del nivel del mar, subida y bajada del nivel del mar, inundación y decaimiento de las costas, te dejan unos depósitos bien específicos. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar qué depósitos hay en estos canales. Entonces, una marea cumple con esas características. Es un evento cíclico, constante, periódico, y todo eso te define un patrón rítmico. Entonces, la principal característica de las mareas va a ser la ritmicidad que tienes en estos ambientes. Eh, Voy a hablar un poco de la sedimentología básica y con esto quiero llegar a qué depósitos voy a encontrar y al principio de sedimentación o a la unidad de sedimentación que voy a encontrar en estos ambientes. Como todos sabemos, cuando un fluido se transporta, arrastra partículas y transporta partículas. Y hay diferentes tipos de formas en las que este fluido las transporta. Hay el rodamiento, la saltación, la suspensión, la flotación. Entonces, a las formas, dentro de la sedimentología se pueden clasificar en sedimentos suspendidos y sedimentos, y bueno, de bedload, del fondo. En el fondo tenemos transporte por rodamiento y por saltación, mientras que cuando van flotando o van sobre el nivel del agua por capilaridad se les llama suspensión. Entonces, los sedimentos de fondo nos van a dejar unas bedload, unas formas de fondo. Aquí explico en estas imágenes explico cómo se forma un ripple. Entonces las partículas van llegando y en la estructura de un ripple que tiene una estructura convexa, ustedes tienen algunas características, el punto de máxima altura, un poco más allá del punto de máxima altura está el punto de separación, que es el punto a partir del cual se comienza a erosionar y por ende se comienza a depositar las partículas. Eh, eh, esto lo que nos indica es que estas estructuras son estructuras de tracción, estructuras de erosión y depósito, erosión y depósito, erosión y depósito. Esa es la característica de la formación. Y así se forman los ripples. Los ripples lo que nos dan son típicamente laminación cruzada. Entonces, cuando un sedimento es transportado por un fluido bajo condiciones de fondo, de carga de fondo, genera laminación paralela que tenemos aquí. Aquí tenemos algunas clases de la laminación paralela o la estratificación cruzada planar tabular en forma de cuñas y su asociación con los ripples, con las crestas de los ripples. ¿De qué depende la geometría que tengan estos depósitos? En realidad depende de la velocidad del flujo, de la relación de profundidad, o sea, el volumen, del estrés de acortamiento y de la cantidad de carga que tenga este fluido. La carga de fondo, eh, cuando este fluido es rico, es dominado por carga de fondo y en flujos de baja velocidad, tenemos patrones de depósito angulares. Cuando se va incrementando la cantidad de partículas en suspensión y se va incrementando la velocidad y el volumen, nos van a dejar patrones tangenciales. Y cuando tenemos un dominio de partículas en suspensión, con altas velocidades, alto volumen del fluido, vamos a tener geometrías cóncavas en estos bedforms. Aquí tenemos estratificación cruzada planar y correspondería al caso del angular, mientras que acá tenemos estratificación o laminación convexa y correspondería a este patrón, a mayor carga de fondo, mayor partículas en suspensión eh, y a una relación de velocidad más alta y de mayor volumen.
Este gráfico es modificado de Reine Gansin en 1987, le puse color nada más. El otro principio que quiero abordar aquí es el principio de decantación. Entonces nosotros tenemos un fluido rico en partículas en suspensión, en movimiento. Si ese fluido pierde velocidad, inmediatamente las partículas se comenzarán a decantar. Entonces, aquí presento un ejemplo. Necesitas que el fluido se quede estático o pierda energía, y al perder energía las partículas van a comenzar a caer. Eh, Eso es lo que pasa aquí en la bahía. Tenemos periodos en donde debido a las mareas, el volumen y la velocidad se incrementan desde las costas hacia el continente, y tenemos periodos en donde debido a la marea igualmente cuando cae, estas condiciones cambian. Y estas condiciones son rítmicas y son periódicas y son constantes. Entonces, entonces aquí se van a depositar las capas de lodo debido a decantación y debido a transporte de fondo, las capas de arena. La característica de estos sistemas es que tienen una bidireccionalidad que es separada por periodos de decantación. Entonces, en un periodo de decantación se te deposita la capa de lodo, en otro periodo de movimiento se te va a depositar una, un, formas de fondo, que básicamente son los ripples, y vas a tener otro periodo en donde por decantación se te formen las capas de lodo. Y vas a tener un periodo opuesto, de formas de fondo opuesto a la dirección inicial. Y después vas a tener otro periodo de sedimentación por decantación. Eh, Cuando la corriente viene desde el mar se llama una corriente de flujo, y cuando va hacia el mar se llama una corriente de reflujo, o las FLUD y las SEP. Eh, Esto aplicado a la sedimentología es bastante interesante, porque en una línea costera tenemos algunos ambientes en los que van a estar influenciados por marea, como son los estuarios, los deltas, onshore, y las planicies, y exactamente las planicies mareales. Eh, con respecto a la morfología de estos sistemas, tienen forma de campana. Y mientras más grande sea el espesor que separa una pendiente de la otra, esta energía tiene la característica de que se va a amplificar. Cuando se amplifica, esto se llama sistemas hipersincrónicos. Cuando se disminuye su energía, estos sistemas se llaman hiposincrónicos. Y característicamente, estos sistemas te describen la transición desde el continente a facies, a, a- a- a facies marinas. Entonces las costas son principalmente zonas de transición, en donde nosotros también vamos a tener, a más de las mareas, las olas, la influencia fluvial, y esta presentación va dirigido a identificar la influencia de las olas. Aquí en la figura C mostramos una típica secuencia de un relleno de valle inciso en uno de estos sistemas. Tenemos depósitos fluviales a la base, y hacia el tope tenemos la transición desde lo fluvial hacia lo marino, pasando por diferentes zonas. Aquí en colores tomates tenemos las costas, los continentes. En colores verdes tenemos las zonas supramareales, en colores grises las zonas intermareales, y en colores amarillos las zonas submareales. Las barras que estos depósitos dejan están en color un poco más amarillo, eh, para que se vayan introduciendo en la morfología de estos depósitos. Este es un gráfico que lo tomé de Dalrymple Lichoy, se me pasó a poner la fuente. Eh, entonces nosotros vamos a estudiar estos sistemas en función de la salinidad, del movimiento de sedimento, de la energía que domina el sistema, y de la morfología o la profundidad. Eh, Nosotros sabemos que hacia el océano la salinidad es normalmente marina, eh, tienen energía, la energía eh, que domina el sistema son las olas, son profundos. Hacia el continente, en cambio, tenemos agua dulce, tenemos un movimiento de sedimento unidireccional,
Los ríos son los sistemas que predominan en el transporte del sedimento, en el transporte en este intercambio de energía, y tenemos básicamente de formas canalizadas. En cambio, en esas zonas costeras, transicionales, vamos a tener una mezcla en la salinidad entre agua dulce y agua marina. Vamos a tener bidireccionalidad, y el ambiente que nos interesa se va a expresar en esos planos de marea, son las mareas. ¿Qué más? Bueno, estos entornos son someros, en ocasiones son confinados, eh, y Dalrymple de Detroit igual presentan este resumen de los ambientes. Aquí tenemos un estuario y un delta influenciados por mareas. Aquí tenemos algunos elementos eh, bien característicos. Primero, con respecto a la energía total del sistema, en ambos sistemas la energía va a depender del aporte que tengas del continente y del aporte que tengas desde el océano. Entonces vas a tener dos energías predominantes aquí, las corrientes mareales y las corrientes de ríos. Eh, Hasta como por este punto que es el límite mareal, la energía principalmente es fluvial, con pequeñas interferencias en las mareas altas de energías mareales. A partir del máximo tidal, el ambiente es completamente mareal. Y en esta parte podría ser mixta, pero eso siempre varía, es una zona de transición, igual es una zona de transición dentro de una zona de transición. Eh, con respecto al tamaño de grano que estos sistemas pueden transportar, aquí también nos presenta esta curva en azul en la parte inferior. Entonces vemos que los ríos cuando se aproximan a las costas, su transporte decrece. En esta zona de influencia mixta río-mareas, es baja la cantidad de sedimento que pueden transportar estos entornos. Mientras que cuando vienes desde la plataforma hasta estos ambientes, desde el océano a los ambientes costeros, también puedes transportar bastante material. Con respecto al sedimento en suspensión, vemos que en cambio en la zona mixta, en esta zona en donde tanto la energía del río como la energía mareal dominan el sistema, se pueden transportar una gran cantidad de sedimento en suspensión. Entonces vamos a tener un montón de partículas finas, arcillas, limos. eh, Estos decrecen cuando van hacia tanto al continente como mar afuera. Entonces, lo que nos esperamos es un montón de material fino. Algo similar pasa en los deltas. Y bueno, aquí estos sistemas también pueden ser influenciados por las olas, en ciertos casos. Eh, ¿Qué más? Claro, en la parte, con respecto al transporte neto de sedimento que nos define las paleocorrientes, por ejemplo, ya llevando así a un estudio de rocas, un estudio estratigráfico, tenemos que los depósitos fluviales tienen unidireccionalidad, mientras que todo el resto del estuario va a tener una bidireccionalidad. ¿Cómo se forman estos sistemas? ¿Qué estructuras sedimentarias se forman en estos sistemas? Aquí antes de iniciar, quiero hacer énfasis en la importancia de las estructuras sedimentarias. Aprender a reconocer estructuras sedimentarias es como, es como aprender otro idioma. Cuando nosotros aprendemos a reconocer las estructuras que dejan cualquier entorno, cualquier mm, sí, que se conservan en cualquier entorno a nivel mundial, nosotros podemos extrapolar esto del presente y llevarlo al pasado, seguir el principio del uniformitismo. Y entonces por eso es bien importante aprender a reconocer estas estructuras sedimentarias. Aquí les voy a explicar cómo se forman un tipo de estas estructuras sedimentarias que son las Flachsbedding. Flachsbedding es una palabra alemán que significa vena. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta estructura son formas así como venas, como cejas, de lodo en arena. ¿Cómo se forman? En un periodo de flujo, el sedimento es transportado.
y mediante estos procesos de tracción. Entonces esto te forma unos ripples. Se forman estos ripples y llega un periodo de estancamiento en donde la sedimentación se realiza por decantación. Ahí se deposita una capa de lodo. Entonces, inmediatamente después viene el reflujo en el sentido opuesto. Y este reflujo atrae también cantidades importantes de arena, de material de fondo. Entonces, estos también son materiales, estos materiales también te crean ripples, formas de fondo, figuras de tracción. Pero estos cumplen con la característica de tener una bidireccionalidad, o sea, inmediatamente opuesto al primer flujo. Este segundo flujo lo que te hace es que te erosiona la capa de lodo que se te deposita, a veces totalmente, a veces parcialmente, y se deposita sobre el ripple. La superficie de erosión que ocurre entre estos dos sets se llama superficie de reactivación, porque el flujo primero se sedimenta limo, material fino, y luego tienes otro flujo. Entonces, por eso se llama superficie de reactivación. Y esto se repite en ciclos. Tienes otra vez un periodo de estancamiento en donde se te deposita el sedimento por decantación y otra vez una corriente con una velocidad más grande o más amplia o mayor velocidad y se te deposita una forma de fondo, un ripple. Y esto se repite en ciclos de 29 a 27 etapas. Entonces así se te depositan y así se te crea la estratificación Flasher o la laminación Flasher. Aquí tenemos algunos ejemplos de esta laminación Flasher. Eh, normalmente es difícil de reconocer en un afloramiento, también depende de en qué tipo de afloramiento son. Estas estructuras no solamente se pueden dar en mareas, pero en conjunto, todas las estructuras de las que les voy a hablar, en conjunto te definen un ambiente mareal. Esta estructura Flasher, por ejemplo, también se te pueden dar en los ríos. Aquí tenemos una vista en 3D de cómo sería el depósito. Pasa el flujo que te deja estos ripples, el periodo de, de decrecimiento en el volumen del flujo y en energía te permite que sobre ellos se decante el sedimento en suspensión y te crea una capita de lodo sobre el ripple. Y en un corte se vería así, pequeñas ramificaciones como venitas. Otra estructura sedimentaria que tenemos es la laminación ondulítica o wavy. Lo que pasa aquí es que la cantidad de materia en suspensión va creciendo, o sea, la cantidad de limo y arcilla se van incrementando. Y los periodos igual se van incrementando en su tiempo. Entonces tenemos una intercalación de capas de arena y capas de lodo, capas de arena y capas de lodo. Eh, como el sedimento en suspensión se decanta sobre la morfología del ripple, se te producen unas ondulitas, que son estas. Entonces tú ves intercalaciones de arenisca lodo, con morfología ondulítica o con formas ondulíticas, que son estas de aquí. Y aquí está la laminación lenticular. Tú también tienes aquí principalmente hubo un cambio en las condiciones de depósito. Tú tienes un incremento sustancial en la cantidad de materia en suspensión y periodos amplios en suspensión para que estas partículas se te depositen, para que tu flujo esté estático y todo este sedimento en suspensión se pueda depositar. La principal característica de esta es que hay una menor proporción de arena, te forman ripples aislados, ya no cadenas de ripples. Los ripples aislados tienen formas de ojitos, de lentes, y por eso se les llama laminación lenticular, son arena entre lodo. Aquí primordialmente el proceso de sedimentación es la decantación y acompañado de cortos periodos de transporte de sedimento o periodos en donde no tuviste tanta detrito transportándose en figuras de tracción. Así como un resumen de todo esto, tenemos la transición desde la flasher bedding a la lenticular bedding en esta figura.
Aquí lo que intentamos demostrar es que la proporción de partículas finas o partículas en suspensión crece en esta dirección. Eh, y esto se debe a los grandes periodos de tiempo de mayor amplitud en donde tú permites tener estancamientos. También depende de la cantidad de detrito que llegue a tu sistema en forma de suspensión. Y esto es importante porque de esta forma y en combinación estas estructuras te producen los bundles, los tidal bundles, que son los ripples, los sets de ripples mareales. Aquí básicamente les resumo lo que les había explicado. Tienes una corriente que te arrastra sedimento por tracción y se te depositan tus ripples. Tienes un periodo de suspensión en donde, del movimiento en donde se te van a depositar, o de crecimiento de energía, donde se te va a depositar la materia en suspensión y se te crea tu capa de luz. Inmediatamente tienes una corriente en el sentido opuesto que se te deposita, en la cual se te deposita otros bed forms sobre la capa de lodo que te la puede erosionar a veces, que a veces no te la va a erosionar, que a veces te va a traer bastante sedimento, que a veces no te va a traer bastante detrito, y en esos periodos se te van formando estos cosets característicamente con intercalaciones de arenisca y lodo y con el principio de la bidireccionalidad. O sea, puedes medir dos paleocorrientes en diferentes sentidos opuestos. Claro, entonces, como les decía, que estos ambientes son rítmicos, que dependen mucho de la posición de la luna y el sol, y esta siempre ha sido básicamente la misma, se te van formando dentro de los cosets eh, configuraciones específicas de estos sedimentos. Esta configuración se llama semidiurna, estadiurna. La semidiurna es caracterizada por una capa de arena y una capa fina de lodo, que te representaría un ciclo. Eh, esta se llama diurna porque te representa los dos ciclos completos. Este es el ciclo que tienes a diario en el depósito en estos ambientes. Y la configuración en un día mareal ya dependería de las posiciones de la luna con respecto a la Tierra y con la posición geográfica en el planeta en el que te encuentres, en el planeta, dentro de la latitud a la que te encuentres. Eh, Y ya indagando así en las planicies, ya metiéndonos adentro en las planicies mareales, a fondo en esas planicies mareales, tenemos esta configuración morfológica. Tenemos dentro de este ambiente subambientes, que son pantanos, planicies de lodo, planicies mixtas, planicies de arena, canales mareales. Dentro de las planicies mixtas y dentro de los pantanos tenemos pequeñas ramificaciones de canales. Vicente, ¿Sí? Vicente, ¿podría hacer una, perdón, una diapositiva anterior, por favor? Gracias. Un Ya. momento para tomarle una foto. Dale. Ya. Bueno, esta es la configuración, como que va desde la unidad hasta lo que tú ves en el afloramiento. Entonces tú comienzas ¿cómo se te deposita? Se te deposita así en ciclos rítmicos hasta completar toda la secuencia de tu planicie mareal. ¿Ya la tomaste? Bueno, continúo. Eh, Dentro de estos sistemas, eh, estaban esto de los canales que se desarrollan dentro de las planicies intermareales. Entonces, estos normalmente siguen la dirección del río desde el continente hacia el mar, mientras que en un canal mareal, en el ambiente submareal, las barras se te van a tener otra dirección específica. Eh, bueno, también aquí tenemos que una clasificación en función de características meso y macromareales que te definen que están definidas principalmente por la energía del sistema y por la salinidad del sistema.
que son las meso, micro y macromareales. Las macromareales son relacionadas a ambientes submareales, se relacionan a estuarios básicamente. Las intermareales están en las mesomareales, y las supratidales son aquellas que tienen influencia eh, con esta relación de continente más que de mareas. Características de estos ambientes, del supramareal, del intermareal y del subtidal, presenta de Hasidic en el 2012. Nos dice que principalmente las zonas de costeras, las supramareales, van a estar definidas por patrones en donde tú vas a tener intercalaciones de arenisca y lodo con presencia de raíces, de materia orgánica, vas a tener bioturbación bien local, baja ignodiversidad, básicamente huellas. Y aquí la característica te va a ser el carbón más adelante lo voy a explicar. Aquí tenemos en este gráfico tenemos las características de todos los ambientes. Un breve resumen. Y de esto es de lo que voy a hablar. En el ambiente supramareal, como les decía, es un ambiente de manglares, de pantanos. Aquí estos son ambientes en la actualidad. La bioturbación que van a encontrar va a ser básicamente por cangrejos, por animales que vivan ahí, entonces van a ser huellas, más que nada. Pueden encontrar, es la característica de estos depósitos en el registro estratigráfico es la presencia de carbón junto a las estructuras mareales. Y eso se produce, ¿por qué? Porque en estos entornos es muy fácil que te crezca vegetación, estás en climas húmedos, costeros, eh, tienes un intercambio entre el continente y el océano de partículas, se te pueden formar esas. Y en el registro estratigráfico las ves así, son areniscas de grano fino, eh, con partículas de carbón, de lodo, tienen eh, escasas bioturbaciones. Cómo se te conserva aquí el carbón? Lo que pasa es que en estos incrementos de los ciclos mareales y en estas caídas del nivel de la marea, cuando tú tienes una subida en el nivel costero debido a las mareas, tu ambiente se te inunda. Ahí te trae mucha materia en suspensión y esta materia se te decanta. eh, Esto ayuda al crecimiento de las plantas, pero a la vez hay ocasiones en donde estos ciclos se inundan completamente y les ahogan y son cubiertas por estos depósitos. Entonces, tú característicamente en el registro estratigráfico vas a tener la presencia de limolitas arenosas o areniscas limosas con abundante materia orgánica, carbón. Aquí tenemos otros ejemplos en la actualidad. Aquí tenemos la línea costera, las mareas influenciando toda esta zona intermareal y los pantanos o manglares desarrollándose en las costas. En estos sistemas no vas a tener depósitos aislados, sino que un sistema va a interaccionar directamente con otro. Por ejemplo, en esta fotografía aquí tenemos una planicie intermareal y acá tenemos una planicie supramareal. Pero cuando las mareas suben, probablemente las inunden y arrastren material desde el supramareal al ambiente intermareal. Entonces vas a tener mucha variabilidad, en ese caso, mucha interacción de los ambientes. Aquí tenemos en la actualidad la característica de una pequeña incisión de los creeks mareales. Son pequeños canales en medio de estas planicies y a los bordes de estos se desarrollan estos depósitos, estos manglares. Básicamente estos depósitos se parecen muchos a los depósitos fluviales, pero tienen bidireccionalidad y se pueden observar estructuras flácer y lenticulares. Cuando vas al límite a una planicie intermareal, básicamente lo que tú creas son condiciones anóxicas donde se te pueden precipitar nódulos. Estos depósitos en sí no son lutitas, sino que tienen un porcentaje de arena por el aporte sedimentario. Estos ambientes son bastante erosivos y siempre te retrabajan el detrito. Esta es la típica morfología en un afloramiento de una planicie de lodo.
tabular o mantiforme, lateralmente continuas, sus espesores pueden medirse por kilómetros o por decenas de kilómetros. Con respecto a las estructuras sedimentarias que puedes observar aquí, van a depender de la cantidad de arena que tú tengas disponible en el momento de la sedimentación. El patrón de sedimentación dominante en este sector va a ser la dominación por decantación, como les decía. Eh, eh, los niveles de arena dentro de estos patrones llegan a ser desde el 1% hasta el 10%, cuando tú tienes 10% de arena y 90% de partículas en suspensión, que pueden ser arcillas, limos o material fecal de los organismos que vivan en estos ambientes. Tú vas a tener laminaciones lenticulares como en la figura C. Mientras te va decreciendo esta cantidad de arena en tu ambiente, tú vas a tener vas a pasar desde la laminación paralela a la laminación web en lutitas a lutitas masivas o a lodolitas masivas, son lodolitas masivas. Algunas características en estos ambientes, en esas planicies de lodo dentro de los ambientes intermareales, con respecto a la bioturbación son estas. Aquí cerca de la W podemos ver a los Kinkle Maps. Tenemos trazas de bioturbación aquí, las alargadas, que están relacionadas con el minto dichines, y estas de aquí, que son alargadas pero son continuas, son los elmitopipses. Aquí también podíamos ver la morfología y la relación de las que les contaba en esa anterior fotografía de la costa. No, nunca vas a tener una planicie de lodo sola, sino que en la vertical se van a ver entre estratos de planicies mixtas. Esta es una planicie de lodo tabular, mantiforme, lateralmente continuo, interaccionando con las otras planicies. En una planicie mixta, tú vas a tener el máximo tidal. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener son los mayores características mareales en nuestras rocas, que son las ritmitas, que son finas intercalaciones de arenisca y lodo, están caracterizadas por dobles capas de lodo, superficies de reactivación. El espesor de estas capas de lodo también está controlado, de las capas de lodo y de las capas de arena también está controlado por el suministro de sedimento al sistema. Si tú quitas el sedimento del sistema o si disminuyes la cantidad de sedimento que tú inyectas al sistema desde el continente, básicamente lo que tú vas a hacer es amplificar la fuerza mareal o la energía mareal. Pero al amplificar la energía mareal, también tú amplificas la energía de las olas. Entonces, muchas veces estos sistemas, como también son erosivos, están erosionados y son erosionados por olas. Algunos ejemplos de bioturbaciones de estos sistemas los podemos ver aquí. Aquí en el PS tenemos un Samichinites, acá tenemos un Rusophycus, que son estos. Tenemos también grietas de secación. Acá tenemos otro Rusopichus, que son estas bolitas. Y tenemos otras marcas, ¿no? Marcas de fósiles de animales que pudieron haber vivido ahí. Acá tenemos más ejemplos de bioturbación. Estos son especiales y son característicos de estos sistemas. Morfológicamente son los astericitas. Morfológicamente tienen una cavidad larga, continua, se cortan entre ellos. Son excavadores en general. En el ambiente submareal tenemos algunas estructuras y según las estructuras vamos a tener ejemplos de bioturbación. Tenemos las dunas compuestas que se forma, estas son figuras, características y tipos de formas de los ambientes submareales. Entonces estos van a estar más vinculados al transporte de sedimento desde el océano hacia la tierra. Tienen altas tasas de sedimentación, o sea, necesitas un montón de sedimento disponible.
tienen tienen una gran cantidad de periodos de estancamiento, superficies de erosión, superficies de reactivación. Es muy difícil que se te formen dentro de que se te conserven dentro de este ambiente del submareal capas de lodo de gran amplitud, el sedimento continuamente retrabajado. Acá vemos unas huellas de planolites dentro de estas fases. Básicamente están dominadas por la ignofacie cruciana. Son cuerpos lobulares, más característicamente con estratificación cruzada y la característica dentro de esta estratificación es la bidireccionalidad. Este es otro cuerpo, esta es una sábana de arena. Entonces tú, además de tener altas tasas de sedimentación y de erosión en estos depósitos, necesitas que no existan grandes cantidades de sedimento en suspensión dentro de tu sistema. Esto tú lo encuentras en la boca de tu estuario, al final de tu planicie mareal, de tu marisma. Ahí tú desarrollas estas morfologías que son sábanas de arena, tabulares, lateralmente continuas. Eh, ¿Qué más? Con respecto a la bioturbación, estas están ampliamente bioturbadas. Algo bien importante en este ambiente es que con respecto a la salinidad, es que tú vas a tener salinidades mixtas, como ya vimos en el gráfico anterior. ¿Esto qué implica? Implica condiciones de estrés para los organismos que se pueden desarrollar en estos ambientes. Entonces, debido a esto, al estrés que les generas, hay muy pocos organismos que pueden desarrollarse dentro de este ambiente. Pero eso para los organismos que se pueden desarrollar dentro de este ambiente es una ventaja, porque muchas veces estos no tienen depredadores y pueden desarrollarse en colonias muy, muy grandes. Entonces, tú en estos ambientes lo que vas a tener es una gran cantidad perdón, unas formas específicas que son muy pocas, pero dentro de estas formas específicas, una gran cantidad de estas formas. Básicamente son escolitos, planolites, arenicolites, los que se pueden dar aquí. Eh, otra morfología dentro de estas ambientes submareales son los RITS mareales. Eh, aquí hay mucho menos bioturbación dentro de estas fases porque hablas de unas condiciones de mayor energía para que se te depositen. Entonces, básicamente vas a tener paleoficus, ficoides, entre otros. Con respecto a la morfología de los depósitos, eh, tienes formas cóncavas convexas, lateralmente continuas debido a la migración que estos cuerpos tienen. Aquí tenemos barras mareales. Esta es típica, la figura A muestra característicamente la morfología deposicional de una barra mareal. Entonces tienes partes finas hacia la base, intercalaciones de areniscas y lodos y grandes canales que se te desarrollan sobre estas planicies y en estos canales se te desarrollan las planicies mareales. La característica va a ser la bidireccionalidad y estos van a estar ampliamente bioturbados eh, por ficoides, por fases crucianas, paleoficus, rusoficus, entre otros. Entonces, este es un buen ambiente para el desarrollo de estos escarbadores, porque la arena no está tan consolidada, pero tienes grandes montículos de arena. Entonces, bajo estas condiciones, sin depredadores, con animales que puedan, o con estas formas de vida que puedan resistir estos cambios de salinidad, se desarrollan ampliamente grandes colonias. Aquí están otros ejemplos, estos los mostré en la presentación pasada de la formación Hollin, en donde tenemos la planicie intermareal y sobre la planicie intermareal canales en donde estos canales se rellenan por barras submareales.
Existen otros depósitos que también se llaman depósitos interbarra, que se generan debido a la erosión erosión y retrabajamiento de una barra anterior. Estas son estructuras sedimentarias que describimos en la formación hollín, en estos anteriores depósitos. Tenemos laminación Flasser, laminación Wispy, que es una variedad de la laminación Flasser, en donde tu estructura se te va a formar por el incremento periódico y no constante, o sea, sin ritmicidad de los flujos de lodo o de los periodos en donde se te decanta lodo. Entonces, estas son variables de la laminación Flasser. Depósitos masivos que son asociados a inyecciones rápidas, repletas de sedimento en el sistema y fases bioturbadas. Aquí tenemos un gastrochenolites, que es otra fase característica. Tenemos los ripples de marea con las superficies de reactivación y estratificación cruzada bidireccional. Y bueno, ya terminando, esto fue como una introducción a todos estos ambientes. En realidad, la sedimentología dentro de estos cuerpos en la actualidad es ampliamente estudiada. Sigue en estudio, sigue en modificación. No implica, bueno, la sedimentación en el continente implica el transporte en una dirección y principalmente por ríos o por corrientes de viento o por el aire. Pero en estos sistemas tenemos dos aportes, entonces son sistemas bien complicados para su estudio global. Eh, eh, Existen lugares en donde se han desarrollado estos estudios. Por ejemplo, el estuario del río Tajo en Portugal es un estuario ampliamente estudiado, definido en estos sistemas en donde se ha estudiado mucho la energía mareal y se ha medido esta energía mareal en función de los depósitos que ha dejado en el pasado y del estudio de las mareas en la actualidad. Se han logrado poner o bueno, han habido iniciativas en donde han puesto estas maquinitas que lo que hacen es aprovechar esta energía mareal para hacer girar una turbina y producir electricidad. A esto se le llama energía electromotriz. Eh, eso ha ocurrido en algunas partes del mundo. En esta foto de aquí de litoral, de las islas litorales en Guyana, en la Guinea-Bissau, en África Occidental, eh, me gustó porque aquí pueden ver la distribución de las barras. Estas son barras asociadas a este estuario. Entonces, pueden ver que existen barras paralelas y barras transversales. Entonces, esto depende de la energía que venga desde el continente a través de los ríos y de la energía que producen las mareas en la costa, la geometría de estas barras. Y otra cosa que se puede hacer en el estudio de estas mareas es calcular los periodos de perigeo y apogeo, es decir, el punto, como les expliqué anteriormente, el punto en donde la Tierra y la Luna están más cerca entre sí de un punto con referencia al Sol. En la actualidad, la distancia en el perigeo, que es el punto más cercano, es de 356.000 kilómetros entre la Luna y la Tierra. Y en el apogeo, que es el periodo en el que más lejos están, es de 406.000 kilómetros. Eh, Como las ritmitas son los depósitos que te dejan las mareas, el estudio de estas ritmitas en función de sus espesores y de la cantidad de arena y de las relaciones entre arena y limo que hay en estos depósitos te permite extrapolar estos datos al pasado. Entonces, para la formación Cushabatay, por ejemplo, en el Perú, que sería el equivalente a la Hollín y a la Caballos en el resto de la margen, han realizado este estudio de espesores en las ritmitas y promedian una distancia para el Cretácico superior de 343.000 kilómetros en el perigeo y en el apogeo de 392.000 kilómetros. Bien interesante eso. Y acabo esta introducción con este mapa que es presentado por Esther de Longitano, y aquí lo que te muestra los periodos
en donde tú tienes mayor energía mareal. Esta imagen fue tomada para el mes de junio y la cantidad de energía mareal, como les explicaba, depende de la amplitud, depende de estos valles que se te forman en las costas. Entonces, la energía mareal se amplifica en esas penínsulas como en Inglaterra, en Canadá. Y algo interesante que ocurre en nuestras márgenes es que nosotros aquí entre Ecuador y Colombia también, bueno, Ecuador, Colombia, Panamá, Centroamérica también se permite que las mareas se amplifiquen. En un estudio que realizó Borja y Lugant en las costas ecuatorianas, ellos describieron alrededor de 20 estuarios en donde la energía mareal se amplifica. Esto permitiría poner estas maquinitas, estas turbinas que te producen electricidad y sería una forma de energía relativa, de energía relativa a las mareas, alternativa. Eso fue todo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Cristian, muchas gracias. Ahí aparecieron ya preguntas en el chat. Te pregunta, ¿la estás leyendo, Cristian? Ya les voy a leer ahorita, solo déjenme ir a esto. Ya. Aquí está. Planicies de mareal, la generación de estructuras Humoki es posible. Cuando son influenciadas, como les decía, bueno, aquí Albert me hace una pregunta. Me dice si en los ambientes de planicies mareal la generación de estructuras Humoki es posible. Es posible, pero en lo que te implicaría la identificación de una estructura Humoki es que tu ambiente de sedimentación ya no está influenciado por mareas, sino por olas. Y esto sí ocurre dentro de estos sistemas. Cuando tú la energía fluvial del sistema la comienzas a modificar para que disminuya, por ejemplo, cuando en las montañas existen sequías y estos periodos de sequías lo que les ocasionan a los ríos es que disminuyan su caudal y disminuyan la capacidad de transporte de sedimento, los ríos comienzan a secarse en las costas y les permiten a las mareas y a las olas, que funcionan también como sistemas de interacción, que avancen hacia el continente o que retrocedan. Esto es bastante interesante, pero sí ocurre en estos sistemas. A ver, ¿qué bibliografía nos puede recomendar? ¿Qué autores sobre el estudio? Dalrymple y Choi en el 2007 publicaron un estudio de la morfología de los ambientes mareales, como son estuarios y deltas dominados por mareas. Con respecto a esta pregunta de la bibliografía, Longitano es otro sedimentólogo que se dedica ampliamente al estudio de estos ambientes. Se me viene a la cabeza también Choi, que hace estos estudios. Yo les voy o si ustedes quieren, yo les puedo compartir o les voy a dejar el link donde pueden leer sobre estos ambientes. Eso. ¿Alguna otra? Ahí tienes otra pregunta. Ya se cargó. Ese tipo de ambientes tendrían alto contenido de materia orgánica. Sí, en realidad sí son generados. Aquí Ingrid me hace una pregunta, si tienen alto contenido de materia orgánica, pueden ser favorables para hacer rocas de un sistema de petróleos. Sí pueden tener. En realidad en la formación Hollín, en los ambientes intermareales en Ecuador, hay buena roca madre para estos ambientes. Quisiera saber si conoces de minerales, indicadores del ambiente. Adicionalmente, de la parte de fósiles, si se puede encontrar glauconita. Sí se puede. Con respecto a los ambientes, a los minerales indicadores, aquí no, en esta presentación no les puse, pero sí hay varios estudios sobre minerales indicadores en cada uno de estos ambientes. Por ejemplo, aquí
En los ambientes supramareales, el carbón es como que un mineral y una forma característica de estos ambientes. La caolinita se te mineraliza mucho en las planicies de lodo, en el ambiente intermareal. Mientras que me parece que la hilita domina los ambientes supramareales y la presencia de glauconita, subtidales, perdón, y la presencia de glauconita también eh, puede estar presente en las barras submareales por el transporte desde plataforma hacia las costas, con corrientes por ejemplo, con las corrientes de olas que también erosionan esos ambientes y traen el detrito al sistema. Aquí la transición sedimentológica entre los tildas, plas y ambientes marinos, no deltaicos ni estuarios como en el Pacífico colombiano. Esta no la entiendo muy bien, es cómo es la transición, cómo es la transición sedimentológica. Eh, Bueno, en la actualidad no he revisado mucho la bibliografía acerca de estas transiciones en Colombia, pero por ejemplo hay un estudio de Weir en el Golfo de Guayaquil, eh, en donde él describe la influencia y la interacción entre los ambientes de mareas y los ambientes fluviales en este golfo. Entonces, la, esta transición en la actualidad está marcada aquí en el Golfo de Guayaquil, está marcada principalmente por el dominio de los agentes fluviales más que mareales. En Colombia no te sabría decir cómo diferenciar entre capas de lodo y arena de las planicies con intercalaciones de lodo y arena en las olas. Eh, esta pregunta es muy buena. ¿Cómo diferenciar intercalaciones entre capas de lodo y arena de las planicies mareales con intercalaciones de lodo y arena de las zonas de shore face inferior? Entonces, principalmente, voy a compartir de nuevo la pantalla. Mm, mm, Aquí. Principalmente, estos depósitos son influenciados también por factores morfológicamente externos. Por ejemplo, aquí la dirección de estos ríos en este estuario, en el dominio de la planicie mareal, este estuario está influenciado por la dirección de transporte de los ríos, entonces las barras se te van a desarrollar paralelas a esa dirección, mientras que en el shore face las barras por procesos de transporte se te van a, a desarrollar perpendiculares a las costas. Entonces, la forma en la que tú identificas una zona de otra es en función de la morfología de la barra. En la una vas a tener paralela y en la otra vas a tener eh, perpendicular. Mm, eh, Otra. ¿Nos podrías hablar sobre el sistema Isla Barrera del Lago? Estos ambientes transicionales claro. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Acá Dayana nos dice si podría hablar sobre el sistema Isla de Barrera y Lago y estos ambientes están influenciados por marea. Sí son influenciados por marea. ¿Cómo se compartía? Acá tenía la presentación, pero no la estoy mostrando, ¿verdad? No, te toca volver a mostrar pantalla. Si la minimizaste, te toca volver a abrirla. Sí, pero acá está, mostrar pantalla. Ya. Entonces, bueno, aquí no tengo mucho preparado con respecto a este sistema de lago, pero lo que pasa aquí es que los procesos te varían un poco. Eh, Principalmente en un lago costero protegido por islas,
tú no vas a tener mucha influencia desde la costa. Entonces, básicamente, si tú no tienes esa influencia, los ambientes te van a cambiar y la interacción entre estos ambientes, por ejemplo, entre las planicies supramareales, va a ser mucha más amplia que en un sistema en donde tú sí tengas energía del océano o esta salida al mar, que en estos sistemas. Entonces tú aquí vas a tener muchas eh, eh, fases supramareales. Las fases intermareales van a ser también muchas más constantes. Las barras, con respecto a las barras, eh, tú en este caso también las vas a tener perpendiculares, pero en esta parte del sistema se te van a desarrollar barras paralelas, entonces puedes tener morfológicamente esas dos direcciones de las barras que también te serviría un poco. Eh, con respecto a los lagos, eh, tengo otra. Hay generación de gas y a qué profundidades en los ambientes mareales. La profundidad no la sé, pero sí he leído sobre la generación de gases en depósitos, por ejemplo, muy recientes del Cuaternario, en la bahía de Cove, en Canadá. Entonces, creo que ahí sí sacan gas, pero ese dato de la generación del gas no me la sé. ¿Qué tipos de cementos son más comunes en estos ambientes mareales? Eh, Bueno, aquí en la formación Ojin, en la cuenca oriente, hacia el tope de la cuenca oriente, he visto muchos cemento calcáreo. Y eso tiene que ver con la transición, ¿no? Porque en la formación Ojin lo que tú pasas es de ambientes costeros a ambientes marinos. Dentro de la formación Napa, en cambio, hay intervalos donde pasas desde el ambiente marino al ambiente costero. Entonces, en estas transiciones desde el continente hacia los ambientes marinos, está repleto de estos depósitos de mareas, dominados por olas. Eh, ¿Hay alguna otra? Sí, creo. Igual que hablar de la regresión o transgresión marina. Eh, las transgresiones y las regresiones marinas están vinculadas netamente a los cambios eustáticos, o sea, son cambios eustáticos. Para Juan Camilo, que me pregunta si el flujo y reflujo es igual, que hablar de regresión y transgresión marina o temporalmente unas son más extensas que otras. Eh, dentro, el concepto así base está bien separado porque las transgresiones y regresiones dependen de la cantidad de agua que tú tengas en el océano, que suba y baje, mientras que estos periodos de flujo y reflujo son constantes. Y son constantes, y por ser constantes y periódicos te generan ritmicidad. Entonces tú la ritmicidad no tienes en las transgresiones y regresiones marinas, mientras que en estos ambientes tú tienes ritmicidad, por eso son bastante prospectivos para estas nuevas energías renovables, porque el sistema Tierra-Luna no se va a detener en la historia del hombre, o bueno, alrededor de toda la historia del planeta, desde que la Luna se puso a rotar alrededor de la Tierra, ha sido el mismo. Entonces es una ritmicidad, es un ciclo que no termina, mientras que las transgresiones sí varían a lo largo de la historia. ¿Cómo diferenciar de lodos de lagos con lodos de offshore? Déjame ver si tengo aquí la diapositiva. Volviendo a este grafiquito, para la pregunta de cómo diferenciar de lodos de lago que de lodos de offshore, los lodos de lago, por ejemplo, ustedes ven que morfológicamente está dentro o bueno, está más asociado al continente. Entonces, en el continente tú vas a tener mucho más materia orgánica y estos lodos van a tener mucho más carbón. En cambio, los lodos de la offshore están mucho más asociados a depósitos marinos, entonces tú ahí vas a comenzar a tener calcita. En la práctica
es un buen marcador eso, de la diferenciación entre los lodos con carbón, que estarían asociados a fases continentales, y los lodos con cementación calcárea, que estarían asociados a ambientes más marinos. Pero ahí hay que también que tener la consideración que por cementación secundaria tú también puedes tener niveles o todos tus lodos se te pueden cementar con carbonato de calcio. Esas son todas, ¿verdad? Súper, Cristian. Muchísimas gracias por vincularte con este proceso de cuarentena con geociencias. Para todos los asistentes, muchas gracias por asistir. Y recuerden, nos vemos a las 4 de la tarde con nuestra próxima presentación y a las 5 empiezan las presentaciones de las tesis. Entonces seguimos conectados entre las 4 y las 7 de la noche.